¿Qué tal, comunidad? Sean bienvenidos a su podcast, Escalofríos de Medianoche. Esta noche traemos 4 historias que sin duda alguna te van a dejar con la piel chinita. Relatos que no buscan asustar, sino recordarte que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Estas historias comparten algo en común, porque todas ocurrieron aquí, en la ciudad de Guaymas, Sonora. Un lugar de mar, de calles antiguas, de barrios que guardan silencio de día, pero que de noche parecen contar otras versiones de la realidad. Muchas de estas anécdotas nacen de comentarios paranormales, de relatos compartidos por gente de la comunidad, personas comunes que aseguran haber vivido, visto o sentido algo que los marcó para siempre. Y ahora queremos saber de ti. Si alguna vez te ha pasado algo extraño, si has escuchado historias similares o si simplemente disfrutas de este tipo de relatos, suscríbete al canal, forma parte de esta comunidad y acompáñanos cada semana. Prepárate un café, ponte cómodo, porque comenzamos con las anécdotas. Dicen que hay cosas que solo se ven en la madrugada y que no todos regresan igual después de verlas. La siguiente historia me la mandan de manera anónima, ya que un enfermero conocido de esta persona vivió algo que todavía no puede explicar. Su turno termina a las 2 de la mañana. A esa hora, la ciudad pareciera estar muerta en su totalidad. Las calles vacías, el viento helado y los faroles apenas alucen el camino por donde transitas. Antes, este enfermero solía irse caminando hasta su casa. Él vivía cerca de la colonia San Vicente, en Guaymas, Sonora. Era rutinario, era normal, hasta aquella noche. Iba solo por la calle, escuchando únicamente sus pasos, cuando vio a unos metros delante de él a un hombre caminando. Nada extraño. Alguien más regresando a casa, pensó él, pero conforme avanzaba, algo empezó a sentirse mal. Este hombre no se detenía, no volteaba, no hacía ruido alguno, solo caminaba, pero había algo inquietante en su presencia, como si no encajara en la calle, como si no perteneciera ahí, hasta que ocurrió. Justo cuando el enfermero estaba a media cuadra de él, esa figura, ese hombre, comenzó a cambiar. Su espalda se curvó, sus brazos parecieron acortarse y las piernas se deformaron. En cuestión de segundos, el hombre ya no era un hombre. Frente a él, avanzando por la misma calle donde minutos antes había alguien normal, ahora había un perro grande, negro, callado, que no hizo ruido al transformarse, que no gimió, no gruñó y no corrió, solo siguió caminando como si nada hubiera pasado. El enfermero se quedó paralizado. Sintió cómo un sudor frío le recorría hasta la espalda. De cierta manera, este enfermero quiso convencerse
de que lo que acababa de ver era solo producto de su imaginación, de que tal vez, por el cansancio de la jornada laboral, su mente había visto algo que no era. Pero, oh sorpresa, esto era real. Desde esa noche, él ya no volvió a caminar a casa. Ahora pide taxi. Pero lo más inquietante vino después. Un día, entre pláticas en el trabajo, él decidió contar lo que había visto, aunque sabía que podían llamarlo loco por lo que estaba a punto de contar. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que estas personas a las que él les estaba contando esta historia no se rieron, porque otra enfermera confesó que había visto lo mismo que él, al mismo hombre, en la misma zona, a la misma hora. Primero persona y después un perro. Y desde ese entonces, entre el personal del hospital, existe una advertencia no escrita. Si sales del listezón a plena madrugada, no camines solo, porque a veces lo que ves delante de ti no siempre es humano. Dicen que hay casas que tienen historia, aunque nadie la cuente. Cuando llegamos a vivir ahí, todo parecía normal. Era una casa tranquila, silenciosa, con esa apariencia de comienzo nuevo. Recuerdo que mi mamá me contaba que le gustaba cómo entraba la luz por la ventana hacia la sala, que se sentía amplia, cómoda, limpia, como si fuera justo el lugar que necesitáramos para estar en paz. Los primeros días, todo parecía estar bien. Había risas, conversaciones y esa sensación de esperanza cuando empiezas algo nuevo. Pero las casas también esconden cosas y a veces esas cosas despiertan. Todo comenzó con mi niña cuando todavía no cumplía ni 3 años de edad. Cada noche, al dejarla en su cuna, lloraba con desesperación. No era berrinche y se sentía que realmente temía a algo. Era un miedo real. Siempre me señalaba el mismo punto en el cuarto, el cual era junto a la puerta de su cuarto. Y siempre me repetía lo mismo. El bicho, mamá. Yo miraba, intentando ver algo, pero no veía nada. Para tranquilizarla, fingía matar algo invisible. Y de esa manera, ella se calmaba. Pero algo no estaba bien. Algo había cambiado la casa. Y también en nosotros. Mi mamá, antes de eso, era tranquila, fuerte, siempre segura de sí misma. Pero con el paso de los días, empezó a inquietarse. Se le notaba en la mirada, en cómo escuchaba la casa, en cómo observaba los rincones, como si intuyera que algo no estaba bien. Como si supiera que algo desde la oscuridad nos estaba observando. Hasta que un día lo confirmé. Una tarde, la casa estaba en silencio. Mi niña dormía y yo estaba sentada en el borde de la cama, con la puerta abierta, y fue ahí donde lo miré. Algo caminaba lentamente por el pasillo, directo hacia la habitación de mi hija. No era humano, no era un animal, era una cosa. Su piel, verde grisácea, dura, como la de un cocodrilo,
mezclada con la de un armadillo. Era mediano, pero pesado. Sus patas eran gruesas y tenía garras largas. Y aunque no hacía ruido, yo sentía cada paso dentro de mí. Cuando reaccioné, me levanté inmediatamente y corrí hacia el cuarto de mi hija. Mi sorpresa fue que ya no había nada. En fracción de segundos, esa cosa desapareció. En ese momento lo supe. Era el mismo bicho que mi niña me decía que veía las noches que ella estaba sola en la cuna. Desde ese día, la casa ya no fue la misma, al igual que mi mamá tampoco fue la misma. La mujer fuerte, segura, se convirtió en alguien inquieta, nerviosa, siempre alerta, siempre rezando, como si supiera que estábamos viviendo con algo que no pertenecía a este mundo, hasta que decidió buscar ayuda. Ella consiguió un sacerdote, el cual bendijo nuestra casa. Después de eso, todo lo que pasaba en la casa se calmó. El bicho ya no lo volvimos a ver. Pero aún así, nos fuimos de ahí. Porque aunque ese bicho dejó de aparecer, el recuerdo, el miedo y la duda nunca se fueron. Y hasta hoy nos seguimos preguntando qué era lo que vivía ahí antes que nosotros y por qué mi niña era la única que podía verlo. Dicen que hay caminos que, al caer la noche, ya no pertenecen a este mundo. Y esta historia es una de ellas. La siguiente historia me la manda mi amigo Iván Mati. Él siempre ha sido amante del fútbol. Desde joven, él pedaleaba cada tarde hasta la unidad deportiva de nuestra ciudad. Pero hubo una noche que el destino lo obligó a regresar más tarde de lo habitual. El camino de vuelta era largo, muy solitario, con una iluminación tan pobre que la luna parecía su única compañera. Cuando él ya iba de camino de regreso a su casa, a lo lejos del camino, él distinguió la silueta de un hombre caminando extrañamente, casi tambaleante. Pensó que estaría borracho y decidió cruzar al otro extremo de la calle para de esta manera evitar pasar junto con él. Pero aquí lo curioso fue que en cuanto mi amigo cruzó la calle, este hombre también cruzó la calle. Él sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, que cuando vio esa acción, a la vez quedó extrañado por ello. Y fue por eso que en ese mismo instante él regresó al otro extremo de la calle. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando él cruzó, esa figura también cruzó al otro extremo. Fue en ese momento que él frenó la bicicleta y retrocedió unos metros cuando él regresó la vista para ver qué había pasado con esa figura. La figura desapareció por completo. Respiró profundo, que incluso creyó que tal vez era su imaginación, pero cuando retomó el camino, aquel hombre apareció de nuevo a lo lejos. Pero esta vez era más alto, más oscuro, más presente. Y fue en ese momento cuando escuchó algo imposible. Un grito desgarrador, inhumano, parecido al chillido de un puerco, pero salido de una garganta humana. Con el corazón latiendo descontroladamente, mi amigo decidió regresar a la unidad deportiva a refugiarse. Él pensó que esconderse entre la oscuridad, acostado
entre la sombra, creyendo que de esa manera él pasaría desapercibido. Pero cuando la figura reapareció en el camino, no pasó de largo. Se dirigió completamente hacia donde estaba él, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. Invadido por un terror indescriptible, mi amigo tomó su bicicleta y huyó hasta la gasolinera más cercana de la unidad deportiva. Él pensó que si se acercaba a las demás personas que estuvieran ahí, tal vez se sentiría más a salvo de eso que lo venía persiguiendo. Y fue ahí que frente a él, frente a esa gasolinera, aquella cosa cruzó lentamente. Y lo curioso es que pareciera que nadie en la gasolinera podía ver este ser, solamente él. Nadie reaccionó, nadie siquiera volteó. Para todos había nada. Cuando la figura se perdió entre la oscuridad, mi amigo aprovechó para escapar y pedalear hasta su casa. Pedaleó como nunca y afortunadamente no volvió a verlo. Pero desde esa noche evita ese camino, o por lo menos no pasar por ahí a altas horas de la noche, porque él jura que lo que se encontró ahí en ese camino no era humano. Hay noches en que lo cotidiano no parece ser seguro. Hay presencias que caminan en silencio, esperando ser vistas una sola vez. ¿Qué tal, comunidad? Buenas noches. La siguiente historia pasó en Guaymas, Sonora. Esta vez les traigo una anécdota más. Cuenta la historia de una persona, la cual se le apareció una mujer en la parte de atrás de su casa cuando él estaba lavando la ropa. Y esta es su historia. Mi hermano decidió lavar la ropa ya muy tarde, puesto que donde vivíamos antes no era una casa común. Eran varios departamentos de 2 niveles, conectados por pasillos largos, estrechos y fríos. Era ya entrada la noche. No había luces encendidas en la parte trasera de los departamentos, solo la luz de la luna, pálida, suficiente para dibujar sombras sobre el suelo húmedo. La lavandería se encontraba hasta el final del segundo piso, mas sin embargo, el tendedero se encontraba en la parte de atrás de los departamentos. Para llegar ahí, había que recorrer todo el pasillo, bajar las escaleras y caminar hacia la parte trasera de los mismos departamentos, en el cual la calle ya no era posible escuchar los ruidos de los carros y el silencio se volvía incómodo. Nada parecía fuera de lugar hasta que lo fue. Con la ropa aún goteando en sus manos, mi hermano salió de la lavandería para ir a tender la ropa en los tendederos atrás de los departamentos. No se escuchaban perros, no se escuchaba el viento, ni siquiera el ruido lejano de un coche. Silencio total. Fue entonces cuando la vio. A unos metros de distancia, apenas iluminada por la luz de la luna, había una mujer. Ella se encontraba de espaldas hacia mi hermano. Era delgada, extremadamente delgada, al igual que era muy alta, en extremo también, tan alta que su silueta sobrepasaba la barda de detrás de los departamentos. Lo curioso aquí es que ella caminaba lento, no arrastraba los pies, no se movía raro, pero algo en esta escena estaba mal.
Mi hermano sintió un escalofrío al instante, un frío seco, recorriéndole la espalda, como una alarma, no necesitando explicación. No pensó, no dudó, el miedo fue inmediato. Soltó la ropa y salió corriendo. Subió las escaleras sin mirar atrás. Cruzó el pasillo con el pecho apretado y cerró la puerta de golpe, respirando como si hubiera escapado de algo que no debía de existir. Esa noche, mi hermano no volvió a salir. Pasaron los días y la inquietud no cesó. Al contar lo sucedido, unos guardias de seguridad que trabajaban por esa misma calle dijeron algo que terminó por helar la sangre. No era la primera vez. Aseguraron que en las madrugadas, cuando la calle se encontraba completamente vacía y que la luna es lo único que alumbra las calles, es común ver a una mujer alta caminando sola, siempre en silencio, siempre de espaldas. Nunca responde cuando le hablan, nunca voltea y nunca llega a ningún lugar. Dicen que solo aparece cuando nadie debería de estar despierto y que después de verla una vez, uno ya no vuelve a sentirse solo en la oscuridad. Esto fue Escalofríos de Medianoche. Si te gustan las historias que ocurren cuando nadie debe de estar despierto, suscríbete y acompáñame cada noche a este tu podcast.